¿Puede un simple objeto, un anillo familiar, desenterrar un secreto guardado durante más de 2 décadas y cambiar el destino de 3 personas para siempre? Esta es la historia de un hombre que creía haberlo perdido todo, y la noche en que el pasado regresó, para demostrarle que el verdadero amor nunca muere, solo espera el momento adecuado para renacer. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué horas nos escuchas. Él estaba cenando solo en Sevilla cuando la camarera se acercó y le dijo: «Disculpe, señor, ese anillo es igual al de mi madre». Lo que pasó después cambió 3 vidas para siempre. Julián Balbuena nunca pensó que una simple cena de negocios en Sevilla cambiaría toda su vida para siempre. Era noviembre de 2024, exactamente 26 años desde que había fundado su imperio de viñedos y bodegas de lujo, y 23 años desde que había perdido a la única mujer que realmente había amado. Pero esa noche, sentado solo en el elegante restaurante El Asador de Aranda del barrio de Santa Cruz, no tenía idea de que el pasado estaba a punto de colisionar con el presente de la manera más imposible. El restaurante era uno de sus favoritos cuando visitaba Sevilla para reuniones con distribuidores europeos. La iluminación tenue, las paredes de piedra centenaria y el ambiente íntimo le recordaban a las bodegas familiares de su juventud antes de que el dinero y el éxito transformaran su vida en algo que a veces no reconocía. Había llegado temprano para su cita con un importador francés, pero el hombre había cancelado a último minuto, dejando a Julián cenando solo en una mesa para 2. A los 54 años, Julián había aprendido a disfrutar la soledad. Sus cabellos grises en las sienes le daban un aire distinguido que las mujeres encontraban atractivo, pero él había construido muros tan altos alrededor de su corazón que pocas lograban acercarse realmente. Desde la muerte de Aurora, hacía 23 años, había tenido algunas relaciones, pero ninguna había logrado llenar el vacío que ella había dejado. Mientras cortaba el solomillo que había pedido, Julián giró inconscientemente el anillo que llevaba en el dedo anular de la mano derecha. Era un hábito que había desarrollado durante años de estrés y soledad. El anillo era una reliquia familiar de 200 años, oro blanco con una esmeralda colombiana perfecta rodeada de pequeños diamantes. Había pertenecido a su bisabuelo, luego a su abuelo, después a su padre y finalmente había llegado a él. Pero lo más importante era que había sido el anillo con el que le había propuesto matrimonio a Aurora. El anillo era único. Su abuelo le había contado que solo existían 3 en el mundo, creados por un joyero italiano para una familia de la nobleza española en el siglo XIX. Uno había desaparecido durante la Guerra Civil, otro sido robado décadas atrás, y el tercero era el que él llevaba. Cuando Aurora murió en aquel terrible accidente de carretera, Julián había considerado enterrar el anillo con ella, but al final decidió llevarlo siempre como una forma de mantenerla cerca de su corazón. La vida había seguido después de la tragedia, pero nunca había sido la misma. Julián se había sumergido en el trabajo como un hombre poseído, expandiendo el negocio familiar de vinos hasta convertirlo en una de las empresas vitivinícolas más prestigiosas de España. Sus vinos de Jerez y Penedés se vendían en los restaurantes más exclusivos de Europa. Sus bodegas recibían visitas de celebrities y magnates internacionales y su fortuna personal se había multiplicado por 10 en las últimas 2 décadas. Pero todo ese éxito se sentía vacío sin Aurora para compartirlo. Ella había sido su compañera desde la universidad, la única persona que lo conocía cuando no tenía nada más que sueños y una pequeña parcela de viñedos heredada de su padre.
Habían construido el imperio juntos, habían planeado tener hijos juntos, habían soñado con envejecer juntos, en la casa de campo que habían restaurado con sus propias manos. ¿Le sirvo más vino, señor?, preguntó una voz suave en español con acento andaluz. Julián levantó la vista de su plato y se encontró con los ojos de una joven camarera que no había visto antes. Era delgada, de unos 23 años, con el cabello castaño recogido en un moño pulcro y facciones delicadas que le recordaron vagamente a alguien que no podía identificar. Llevaba el uniforme negro del restaurante con profesionalismo, pero había algo en sus movimientos que sugería que había conocido tiempos mejores. «Sí, por favor», respondió Julián, empujando su copa hacia ella. «Es un excelente vino de Jerez». La joven sonrió mientras servía el vino tinto. «Mi madre siempre decía que los mejores vinos cuentan historias de la tierra donde nacieron». Algo en esa frase hizo que Julián la mirara más atentamente. No era el tipo de comentario que esperaría de una camarera joven, sino algo que diría alguien con conocimiento real sobre vinos. «Su madre tiene buen gusto», comentó Julián. Trabajaba en el sector. La expresión de la joven se entristeció ligeramente. «Trabajaba en bodegas cuando era joven, antes de que yo naciera. Siempre me hablaba de los viñedos como si fueran seres vivos». Julián asintió intrigado. Había algo familiar en la forma en que ella hablaba sobre vinos, una pasión que reconocía porque la había visto en Aurora cuando visitaban bodegas juntos en sus primeros años. Fue entonces cuando sucedió. Mientras la joven terminaba de servir el vino, su mirada se fijó en la mano derecha de Julián. Sus ojos se abrieron como platos y casi dejó caer la botella. «Disculpe, señor», dijo con voz temblorosa mirando fijamente el anillo. «Ese anillo es idéntico al de mi madre». El mundo de Julián se detuvo. La frase era tan imposible que por un momento pensó que había escuchado mal. Nadie, absolutamente nadie podía tener un anillo idéntico al suyo. Solo existían 3 en el mundo, y él había pasado años rastreando los otros 2 sin éxito. «Perdón», logró articular, sintiendo como si el aire hubiera abandonado sus pulmones. La joven se dio cuenta de que había dicho algo inapropiado y se ruborizó. «Lo siento mucho, señor. No debería haber. Es solo que es exactamente igual al que mi madre me dejó. La misma esmeralda, los mismos diamantes alrededor, incluso el diseño del oro». Julián se quedó mirándola fijamente, buscando algún signo de que estuviera mintiendo o confundida, pero sus ojos mostraban sinceridad absoluta y algo más que lo perturbó profundamente. Había una familiaridad en sus facciones que no podía explicar. «¿Cómo se llama?», preguntó Julián. Su voz apenas un susurro. «Sofía, Sofía Campos». El apellido no le decía nada, pero había algo en sus ojos, en la forma de su nariz, en la curva de su sonrisa que le resultaba devastadoramente familiar. Era como mirar un fantasma del pasado, pero un fantasma que no podía identificar completamente. ¿Puede mostrarme el anillo de su madre?», preguntó Julián, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía como un tambor. Sofía miró nerviosamente alrededor del restaurante. «Estoy trabajando, señor. Mi jefe no permite que los empleados... Es importante». Julián la interrumpió sacando su billetera y poniendo varios billetes de 50 euros en la mesa. «Más importante de lo que usted puede imaginar». Algo en su tono debe haberla convencido porque... Sofía asintió lentamente. «Tengo una foto en mi teléfono. Mi madre murió hace 2 años y siempre llevo una foto del anillo porque es lo único valioso que me dejó». Con manos temblorosas, Sofía sacó un teléfono móvil gastado y comenzó a buscar entre las fotos. Cuando encontró la que buscaba, se la mostró a Julián con expresión nerviosa. Julián miró la pantalla y sintió como si el mundo entero se hubiera detenido. El anillo en la foto era idéntico al suyo, en cada detalle imposible. La misma
Esmeralda perfecta, los mismos diamantes dispuestos en el mismo patrón exacto, la misma marca del joyero italiano grabada en el oro que solo él conocía. Pero eso era imposible, completamente imposible. ¿Cuál era el nombre completo de su madre? Preguntó Julián, su voz apenas audible. Aurora Campos, respondió Sofía. ¿Por qué conocía usted a mi madre? El nombre golpeó a Julián como un rayo. Aurora, su Aurora. Pero el apellido era diferente. Su Aurora se llamaba Aurora Ruiz antes de casarse con él y había muerto como Aurora Balbuena. Nunca había usado el apellido Campos. ¿Puede decirme cuándo nació usted?, preguntó Julián tratando desesperadamente de procesar la información. En marzo del 2001, respondió Sofía, cada vez más confundida por las preguntas. Julián hizo los cálculos mentalmente y sintió que las piernas se le debilitaban. Marzo del 2001, exactamente 9 meses después de la última noche que había pasado con Aurora antes de su muerte, en junio del 2000. Señor, ¿se encuentra bien?, preguntó Sofía, notando que el color había desaparecido del rostro de Julián. Parece que va a desmayarse. Julián se aferró al borde de la mesa, tratando de encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba sucediendo, pero cada detalle apuntaba hacia una conclusión tan imposible que su mente se negaba a aceptarla. Aurora no había muerto. Había fingido su muerte. Y la joven que tenía frente a él, la joven con los ojos de Aurora y su pasión por los vinos, la joven que había nacido exactamente 9 meses después de su última noche juntos. Era su hija que nunca supo que existía. Sofía, dijo Julián, su voz quebrándose. Necesito que me diga todo lo que sabe sobre su madre, toda su vida, dónde vivía, cómo murió, y necesito que me diga dónde está enterrada. ¿Por qué?, preguntó Sofía, retrocediendo ligeramente. ¿Quién es usted realmente? Julián se quitó el anillo de su dedo con manos temblorosas y se lo mostró a Sofía. Mi nombre es Julián Balbuena, y creo que Aurora Campos era mi esposa que supuestamente murió hace 23 años, 3 meses antes de que usted naciera. Sofía se quedó paralizada mirando entre el anillo en la mano de Julián y su foto en el teléfono. Los 2 anillos eran idénticos hasta el último detalle. Eso es imposible, susurró. Mi madre nunca estuvo casada. Me dijo que mi padre había muerto antes de que yo naciera. Me dijo que ella nunca había usado el apellido de ningún hombre. ¿Alguna vez le habló de alguien llamado Julián? ¿De viñedos? ¿De bodegas? Sofía asintió lentamente, sus ojos llenándose de lágrimas. Siempre hablaba de los viñedos y a veces, cuando bebía un poco de vino, mencionaba a alguien llamado J. Decía que J había sido el amor de su vida, pero que había tenido que dejarlo para protegerlo. ¿Para protegerlo de qué? No lo sé. Nunca me explicó. Solo decía que algunas decisiones duelen para siempre, pero que eran necesarias. Julián sintió como si 23 años de dolor y confusión finalmente comenzaran a tener sentido. Aurora no había muerto en un accidente. Había desaparecido deliberadamente, había fingido su muerte y había criado a la hija de ambos en secreto, protegiéndola de algo que él ni siquiera sabía que existía. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Julián. ¿Dónde está Aurora? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía. Murió hace 2 años de cáncer. Está enterrada en un pequeño cementerio en Carmona. Pero, señor, si lo que dice es verdad, si usted realmente es mi padre, ¿por qué? Mi madre me mintió toda mi vida. Julián se levantó de la mesa y se acercó a Sofía, viendo en sus facciones el rostro de la mujer que había amado y perdido, y encontrando en sus ojos la respuesta a 23 años de preguntas sin respuesta. No lo sé, mi niña, dijo suavemente, usando el término cariñoso que había planeado usar con los hijos que nunca pensó que tendría. Pero vamos a averiguarlo juntos. Vamos a descubrir por qué Aurora tuvo que desaparecer
y vamos a asegurarnos de que nunca más tengas que trabajar para sobrevivir. Sofía lo miró con una mezcla de esperanza y miedo que partió el corazón de Julián. ¿Realmente cree que usted es mi padre? Julián extendió su mano mostrándole el anillo que había llevado durante 23 años como símbolo de amor perdido. Creo que los anillos no mienten, Sofía, y creo que Aurora nos está dando una segunda oportunidad de ser la familia que siempre quisimos ser. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más historias como esta. El restaurante continuaba su ritmo normal alrededor de ellos, pero para Julián y Sofía, el mundo había cambiado para siempre. Una hija había encontrado a su padre. Un padre había descubierto que el amor de su vida había tenido una razón para desaparecer y ambos estaban a punto de embarcarse en un viaje que los llevaría de vuelta al lugar donde todo había comenzado, donde Aurora los había estado esperando durante 23 años. El viaje hacia Carmona comenzó a las 11 de la noche, cuando Sofía finalmente pudo salir de su turno en el restaurante. Julián había esperado pacientemente durante 3 horas, bebiendo café tras café, incapaz de procesar completamente lo que había descubierto. Cada vez que miraba a Sofía moverse entre las mesas, veía gestos de Aurora que habían estado dormidos en su memoria durante 23 años. La forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba atentamente, la manera en que sonreía con los ojos antes que con la boca, incluso la forma delicada en que sostenía las copas de vino. Cuando Sofía se acercó a su mesa con una mochila pequeña al hombro, Julián pudo ver que había estado llorando. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y había una vulnerabilidad en su expresión que lo hizo querer protegerla de todo el dolor del mundo. «No tengo mucho que empacar», dijo Sofía con voz temblorosa. «Vivo en un apartamento compartido cerca del río Guadalquivir. Solo necesité tomar algunas cosas y pedirle a mi compañera de piso que le dijera al dueño que no regresaré por unos días». Julián asintió levantándose para ayudarla con la mochila, pero ella la sostuvo firmemente contra su pecho. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Sofía. «Quiero decir, ¿está realmente seguro de que quiere hacer este viaje conmigo? Podríamos estar equivocados. Podría ser solo una terrible coincidencia». La pregunta rompió el corazón de Julián, porque pudo escuchar en su voz la experiencia de alguien que había sido decepcionada antes, alguien que había aprendido a no confiar en las promesas de los adultos. Sofía dijo suavemente: «He pasado 23 años preguntándome qué le pasó realmente a Aurora. He pasado 23 años sintiéndome incompleto, como si me faltara una parte fundamental de mi alma. Pero cuando te miro, cuando escucho cómo hablas de vinos, cuando veo tus expresiones, es como si Aurora hubiera regresado a mi vida». Hizo una pausa buscando las palabras correctas. «Y si estoy equivocado, si resulta que esto es solo una coincidencia imposible, entonces habré perdido unos días de mi vida. Pero si tengo razón, si realmente eres mi hija, entonces habré encontrado la familia que pensé que había perdido para siempre». Sofía lo miró con una mezcla de esperanza y terror. «¿Y si mi madre tuvo buenas razones para mantenerme alejada de usted, y si hay cosas sobre su pasado que no conoce?» Era una pregunta inteligente, y Julián se dio cuenta de que Sofía había heredado no solo la belleza de Aurora, sino también su inteligencia práctica. «Entonces lo averiguaremos juntos», respondió, «y tomaremos decisiones juntos sobre qué hacer con esa información». Salieron del restaurante hacia el Audi negro que Julián había alquilado en el aeropuerto. Era un vehículo lujoso pero discreto, perfecto para el viaje hasta Carmona. Mientras Julián ponía la mochila de Sofía en el maletero, ella se quedó parada en la acera, mirando el coche con expresión nerviosa.
¿Nunca había estado en un Audi? Preguntó Julián. Gentilmente. Sofía negó con la cabeza. Mi madre y yo siempre tuvimos coches muy viejos cuando teníamos coche. Los últimos años tomábamos el transporte público para todo. Hizo una pausa. ¿Es usted realmente muy rico? La pregunta era tan directa que Julián se rió a pesar de la tensión del momento. Sí, admitió, muy rico. Eso te hace sentir incómoda. Un poco, confesó Sofía. Mi madre siempre desconfiaba de las personas con mucho dinero. Decía que el poder corrompe a las personas, que las hace olvidar lo que realmente importa. Julián abrió la puerta del pasajero para ella. Tu madre no estaba equivocada. He visto cómo el dinero puede cambiar a las personas, cómo puede hacerlas crueles y egoístas. Pero también he visto cómo puede usarse para proteger a las personas que amas, para darles oportunidades que nunca habrían tenido. Mientras salían de Sevilla, Julián le contó a Sofía sobre su vida durante los últimos 23 años. Le habló sobre cómo había construido el imperio de bodegas, sobre los premios internacionales que había ganado, sobre las casas que tenía en diferentes países. Pero también le habló sobre la soledad, sobre las noches en vela, preguntándose qué habría pasado si Aurora hubiera vivido, sobre cómo había llenado el vacío en su corazón con trabajo y más trabajo. ¿Nunca se casó otra vez?, preguntó Sofía mientras pasaban por los pueblos dormidos de Andalucía. Nunca, respondió Julián. Hubo mujeres, por supuesto, algunas relaciones que duraron meses, incluso una que duró casi 2 años, pero nunca pude comprometerme completamente porque una parte de mí seguía perteneciendo a Aurora. ¿Cómo se conocieron? Julián sonrió recordando. En la universidad en Salamanca, ella estudiaba enología, yo administración de empresas. Nos conocimos en una cata de vinos que organizó su facultad. Aurora era la única estudiante que podía identificar no solo la región de donde venía cada vino, sino también el año exacto de la cosecha. Mi madre me enseñó sobre vinos desde que era muy pequeña, dijo Sofía suavemente. Siempre decía que cada vino tenía una historia que contar y que si aprendías a escuchar podías entender el alma del viñedo. Esas son exactamente las palabras que Aurora usaba, susurró él, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Continuaron conduciendo en un silencio cómodo durante un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Fue Sofía quien finalmente rompió el silencio con una pregunta que Julián había estado temiendo. ¿Puede contarme exactamente qué pasó la noche que mi madre supuestamente murió? Julián respiró profundamente, reviviendo la peor noche de su vida. Fue el 15 de junio del 2000. Aurora había ido a Zaragoza para una reunión con distribuidores potenciales. Debía regresar esa noche, pero me llamó alrededor de las 8 para decirme que la reunión se había extendido y que se quedaría una noche más. Se detuvo recordando cada detalle doloroso. La siguiente mañana, alrededor de las 6, recibí una llamada de la policía de Minami-Sintacinto, Zaragoza. Me dijeron que había habido un accidente terrible en la autopista. Un camión había perdido el control y había chocado con varios coches. Aurora. Ellos dijeron que Aurora había muerto instantáneamente. ¿Vio usted el cuerpo?, preguntó Sofía en voz baja. Julián negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. El accidente había sido tan severo que los cuerpos estaban irreconocibles. Me dijeron que la habían identificado por sus documentos de identidad y por el coche alquilado que conducía, y nunca dudó de que realmente hubiera muerto. ¿Por qué habría dudado?, respondió Julián. La policía me mostró los documentos, el informe del accidente, incluso me dieron sus pertenencias personales que habían recuperado del coche, su bolso, su reloj, algunos papeles de trabajo. Sofía procesó esta información en silencio. ¿Qué tipo de trabajo hacía mi madre después de que supuestamente murió? Trabajaba en diferentes bodegas pequeñas, siempre con nombres falsos,
explicó Sofía. Nunca duraba más de 2 años en el mismo lugar. Siempre decía que prefería moverse, conocer diferentes regiones vinícolas. Pero ahora que lo pienso, tal vez estaba huyendo de algo. ¿Te habló alguna vez de enemigos? De personas que podrían haber querido hacerle daño. Sofía se quedó pensativa por un momento. Había un nombre que mencionaba a veces cuando tenía pesadillas. Ricardo algo. Ricardo Soler, creo. Siempre que pronunciaba ese nombre, se ponía muy nerviosa y cambiaba de tema rápidamente. El nombre golpeó a Julián como un rayo. Ricardo Soler, un hombre que había intentado hacer negocios con él en los primeros años de su empresa cuando todavía era pequeña y vulnerable. Soler tenía reputación de estar involucrado en lavado de dinero a través de empresas legítimas y había presionado mucho a Julián para que aceptara una inversión que habría dado a Soler control sobre las operaciones financieras de la bodega. Julián había rechazado la oferta, pero Soler no había aceptado un no por respuesta. Había comenzado una campaña de intimidación sutil, inspecciones fiscales sorpresa, problemas inexplicables con distribuidores, pequeños actos de sabotaje en los viñedos. Aurora había estado muy preocupada por la situación, especialmente después de que Soler comenzara a hacer comentarios amenazantes sobre la seguridad de la familia. «Dios mío», murmuró Julián, deteniéndose en el arcén de la carretera. Aurora no fingió su muerte por capricho. Lo hizo para protegernos a ambos de Ricardo Soler. «¿Quién es ese hombre?», preguntó Sofía viendo la palidez del rostro de Julián. «Un criminal muy peligroso que quería usar mi empresa para lavar dinero sucio. Cuando me negué, comenzó a amenazarnos. Aurora debe haber descubierto algo, o Soler debe haber escalado sus amenazas hasta el punto en que ella sintió que la única manera de protegerme y proteger a nuestro hijo no nacido era desaparecer completamente». Sofía puso su mano sobre la de Julián. «¿Cree que ese hombre todavía es peligroso?» Julián asintió gravemente. «Soler nunca perdona y nunca olvida. Si descubriera que Aurora siguió viva todos estos años y que tengo una hija», no terminó la frase, pero ambos entendieron la implicación. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Sofía, y Julián notó que había dicho «Vamos, no va a ser usted». Ya se estaba empezando a sentir como parte de un equipo, como parte de una familia. «Primero vamos a visitar la tumba de tu madre», dijo Julián, volviendo a arrancar el coche. «Necesito verlo con mis propios ojos. Necesito entender exactamente qué pasó. Y luego vamos a averiguar cómo protegerte de Soler, mientras decidimos qué hacer con esta información. Y si mi madre dejó algo, una carta, alguna explicación, solo hay una manera de averiguarlo». Continuaron el viaje hacia Carmona, ambos perdidos en sus propios pensamientos sobre lo que podrían encontrar allí. Para Julián era la posibilidad de respuestas a 23 años de preguntas. Para Sofía era la posibilidad de finalmente entender por qué había crecido sin padre, por qué su madre había sido tan misteriosa sobre el pasado, por qué siempre habían vivido como si estuvieran huyendo de algo. Pero para ambos era también el inicio de algo nuevo, una familia que había sido separada por las circunstancias, pero que el destino había vuelto a unir. Y mientras las luces de los pueblos pasaban por las ventanillas del Audi, tanto Julián como Sofía se prepararon para enfrentar un pasado que había estado enterrado durante más de 2 décadas, sin saber que el futuro que estaban construyendo juntos sería más hermoso de lo que cualquiera de los dos se atrevía a esperar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más historias como esta. El cementerio de Carmona era un lugar pequeño y tranquilo, rodeado de cipreses centenarios que creaban sombras largas bajo la luz de la luna llena. Julián detuvo el Audi frente a las puertas de hierro forjado y apagó el motor, dejando que el silencio de la madrugada los envolviera.
Eran las 2:15 de la mañana y el mundo parecía estar dormido, excepto por ellos dos y los secretos que estaban a punto de desenterrar. Sofía se bajó del coche lentamente, abrazándose a sí misma contra el frío de noviembre. Había estado callada durante los últimos 30 minutos del viaje, perdida en pensamientos sobre todo lo que había descubierto en una sola noche. Su vida entera había sido una mentira cuidadosamente construida y ahora estaba a punto de enfrentar la tumba de la madre que había creído conocer. ¿Estás segura de que puedes hacer esto?, preguntó Julián suavemente, notando cómo temblaban las manos de Sofía. «Podemos esperar hasta mañana, encontrar un hotel y venir cuando haya luz del día». Sofía negó con la cabeza, enderezando los hombros con una determinación que le recordó dolorosamente a Aurora. «He esperado toda mi vida para entender quién era realmente mi madre. No puedo esperar ni una hora más». Julián asintió, entendiendo completamente ese sentimiento. Él mismo había vivido 23 años con preguntas sin respuesta. Y ahora que estaba tan cerca de la verdad, cada minuto se sentía como una eternidad. Saltaron fácilmente la cerca baja del cementerio. No había guardias de seguridad ni cámaras, solo hileras silenciosas de lápidas que contaban historias de vidas que habían llegado a su final. Sofía sacó su teléfono móvil y encendió la linterna, guiando a Julián por los senderos estrechos entre las tumbas. «Está por aquí», murmuró caminando con la seguridad de alguien que había hecho este recorrido muchas veces. «Sector C, fila 12. Siempre vengo el día de su cumpleaños y el aniversario de su muerte». Caminaron en silencio durante varios minutos, pasando lápidas con nombres familiares españoles y fechas que abarcaban más de un siglo. Finalmente, Sofía se detuvo frente a una tumba modesta, con una lápida de mármol blanco que brillaba suavemente bajo la luz de la luna. Julián leyó la inscripción y sintió que sus piernas se debilitaban. Aurora Campos González, 1972-2022. «Madre amada, que encontraste la paz que buscaste en vida, González», murmuró Julián. Ese era el apellido de soltera de su madre. Usó los dos apellidos de su madre para esconderse. Sofía asintió, arrodillándose junto a la tumba y pasando sus dedos sobre las letras grabadas. Siempre me extrañó esa frase sobre encontrar la paz. Mi madre nunca parecía estar en paz. Siempre estaba mirando por encima del hombro. Siempre estaba preocupada por algo que no podía nombrar. Julián se arrodilló junto a Sofía, finalmente frente a la tumba de la mujer que había amado más que a su propia vida. «Aurora», susurró, «¿por qué no me dijiste que estabas en peligro? Habríamos encontrado otra manera, habríamos luchado juntos». Fue entonces cuando Sofía notó algo extraño en el diseño de la lápida. «Mire esto», dijo señalando una pequeña inscripción en la parte inferior que Julián no había visto. «Hay números. Aquí, 156-2000. Esa es la fecha en que supuestamente murió en Zaragoza. ¿Por qué pondría esa fecha en su lápida real?», se preguntó Julián. Sofía estudió la lápida más cuidadosamente con la luz de su teléfono. «¿Hay algo más? ¿Ve esta pequeña marca aquí? Parece como si hubiera algo escondido detrás de la lápida». Efectivamente, había una pequeña grieta en el mármol que no parecía natural. Julián pasó sus dedos por ella y se dio cuenta de que había un pequeño compartimento oculto detrás de la piedra. «Necesitamos algo para abrir esto», dijo Julián buscando en sus bolsillos. Sofía sacó una pequeña navaja suiza de su mochila. «Mi madre me enseñó a siempre llevar herramientas útiles», explicó con una sonrisa triste. Trabajando juntos, lograron hacer palanca en la pequeña sección de mármol hasta que se deslizó hacia un lado, revelando un compartimento impermeable del tamaño de un libro. Dentro había un sobre grueso sellado en plástico y lo que parecía ser un objeto pequeño envuelto en terciopelo. Julián tomó el sobre con manos temblorosas mientras Sofía desenvolvía cuidadosamente el objeto. Era otro anillo idéntico al que Julián llevaba, pero este tenía una inscripción diferente en el interior. «Para mi amor eterno,
JB, junio 2000. Es el anillo de compromiso que le diste, susurró Sofía. Ella lo guardó todos estos años. Julián abrió el sobre y encontró varias páginas escritas con la letra familiar de Aurora, fechadas apenas 3 semanas antes de su muerte en 2022. Con manos temblorosas, comenzó a leer en voz alta bajo la luz de la luna. Mi querido Julián, si estás leyendo esto, significa que finalmente has encontrado a nuestra hija. Significa que mi plan funcionó, aunque haya costado 23 años de separación que nunca podré recuperar. Sé que tienes 1000 preguntas y haré mi mejor esfuerzo para responderlas todas. Primero, lo más importante, Sofía es tuya, completamente tuya. Nació el 15 de marzo de 2001, exactamente 9 meses después de nuestra última noche juntos, antes de que tuviera que fingir mi muerte. Esa noche, en junio del 2000, Ricardo Soler vino a verme mientras tú estabas en el viñedo. Me dijo que sabía que estaba embarazada antes de que yo misma lo supiera. Había estado vigilándome, espiándome, esperando el momento perfecto para usar nuestro bebé como palanca contra ti. Julián hizo una pausa sintiendo náuseas. Ese monstruo sabía que estabas embarazada antes que nosotros. Sofía le apretó la mano, animándolo a continuar leyendo. Soler me dijo que tenía 2 opciones: convencerte de que aceptaras su asociación comercial o ver cómo nuestro bebé sufría un accidente muy conveniente después de nacer. Dijo que tenía experiencia haciendo que los bebés desaparecieran sin dejar rastro y que disfrutaría viendo tu dolor si no cooperabas. No podía arriesgar la vida de nuestro hijo Julián. No podía arriesgar tu vida tampoco, porque sabía que si algo le pasaba al bebé, tú irías tras Soler sin importar las consecuencias. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Contacté a un primo lejano que trabajaba en la morgue de Zaragoza, alguien que había tenido problemas legales y necesitaba dinero. Arreglé mi propia muerte usando el cuerpo de una mujer que había muerto en un accidente y que no tenía familia que reclamara el cuerpo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Julián. Ahora, Dios mío, Aurora, todo lo que pasaste sola. Esperaba que fuera temporal. Continuó la carta. Pensé que podría esconderme solo hasta que naciera el bebé, y luego encontraríamos una manera de exponer a Soler y regresar a casa. Pero cuando Sofía nació, me di cuenta de que Soler tenía contactos en todas partes. Tenía policías en su nómina, jueces que le debían favores, gente dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero. Cada vez que consideraba regresar, algo pasaba que me recordaba que todavía estaba vigilando. Un conocido mutuo que aparecía en la ciudad donde vivíamos. Preguntas extrañas de extraños sobre una mujer con una bebé. Soler nunca dejó de buscarme, nunca dejó de esperar que cometiera un error. Así que tomé la decisión de mantenerme muerta para ustedes dos. Era el único regalo que podía darles, una vida libre de la amenaza de Ricardo Soler. Julián tuvo que detenerse, abrumado por la magnitud del sacrificio que Aurora había hecho. Ella renunció a todo para mantenernos a salvo, murmuró. Sofía tenía lágrimas corriendo por su rostro también. Siga leyendo, por favor. Necesito saber todo. Crié a Sofía contándole historias sobre ti sin mencionar tu nombre. Le enseñé todo lo que sabía sobre vinos, porque era nuestra historia de amor. Le enseñé a ser fuerte, independiente, a no depender de nadie más que de sí misma, porque sabía que algún día tendría que enfrentar el mundo sola. Pero también la crié con la esperanza de que algún día, cuando Soler fuera demasiado viejo o demasiado débil para hacer una amenaza, ella pudiera conocer a su padre. Por eso le di el anillo. Por eso la llevé a trabajar en restaurantes donde personas de tu círculo social podrían encontrarla. Julián, cuando me diagnosticaron cáncer hace 2 años, supe que mi tiempo se estaba acabando.
Contacté discretamente a algunos de tus viejos amigos y descubrí que Soler había muerto en prisión en 2021. Un ataque al corazón, según los reportes. Finalmente estábamos libres, pero ya era demasiado tarde para mí. El cáncer se había extendido demasiado y los doctores me dieron solo unos meses. En lugar de revelarte la verdad y luego morir, decidí hacer esto de manera que tuvieras tiempo de procesar todo antes de conocer a tu hija. Puse este plan en movimiento sabiendo que Sofía eventualmente encontraría trabajo en lugares donde personas como tú cenan, sabiendo que alguien notaría el anillo y haría preguntas, sabiendo que el destino nos ayudaría a reunir a nuestra familia cuando fuera seguro hacerlo. Julián se detuvo nuevamente, abrumado por la inteligencia y el amor detrás del plan de Aurora. Si estás leyendo esto, Julián, significa que mi plan funcionó. Significa que has encontrado a nuestra hija hermosa, inteligente, fuerte. Significa que finalmente pueden ser la familia que siempre quisimos ser. Cuida de Sofía, mi amor. Enséñale sobre los viñedos que tanto amábamos. Enséñale que el amor verdadero a veces requiere sacrificios terribles, pero que siempre vale la pena. Enséñale que es hija de dos personas que se amaron tanto que estuvieron dispuestas a renunciar a todo para protegerla. Y por favor, perdóname por robarte 23 años de ser padre. Perdóname por robarte la oportunidad de conocer a tu hija cuando era pequeña. No había otra manera. Te amo, Julián Balbuena. Te amé hasta mi último aliento y te amaré en cualquier vida que venga después de esta. Y ahora pueden amarse el uno al otro como padre e hija, libres de las sombras que nos persiguieron durante tanto tiempo, con todo mi amor eterno. Aurora PD en el BBVA de Carmona, cuenta número 456 y 789012345. Hay dinero que ahorré durante todos estos años trabajando. Es para Sofía, para su educación, para darle las oportunidades que no pude darle cuando era pequeña. La contraseña es tu fecha de nacimiento. Cuando Julián terminó de leer, tanto él como Sofía estaban llorando incontrolablemente. Se abrazaron junto a la tumba de Aurora, padre e hija finalmente unidos. Después de 23 años de separación forzada, nos trajo de vuelta juntos, susurró Sofía. Incluso después de morir, encontró una manera de darnos lo que siempre habíamos perdido. Julián asintió, sosteniendo a su hija contra su pecho por primera vez en la vida. Tu madre era la mujer más inteligente y valiente que he conocido, y tú eres exactamente como ella. Se quedaron junto a la tumba hasta que el sol comenzó a salir, compartiendo historias sobre la mujer que habían amado desde diferentes perspectivas, pero con la misma profundidad. Y cuando finalmente se levantaron para irse, ambos sabían que aunque habían perdido 23 años, tenían el resto de sus vidas para construir la familia que Aurora había soñado. Para ellos, el anillo en el dedo de Julián ya no se sentía como un símbolo de pérdida, se sentía como una promesa cumplida, como un círculo finalmente cerrado, como el comienzo de todo lo que había estado esperando sin saberlo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más historias como esta. 6 meses después del encuentro en el cementerio, la vida de Sofía había cambiado de maneras que nunca habría imaginado posibles. Ya no trabajaba como camarera en Sevilla, luchando para pagar el alquiler de un apartamento compartido y viviendo día a día sin saber qué le deparaba el futuro. Ahora vivía en la casa principal de los viñedos Balbuena, en una habitación luminosa con vista a los viñedos que se extendían hasta el horizonte, despertándose cada mañana con el aroma de las uvas, madurando bajo el sol de Andalucía. Julián había insistido en que se mudara inmediatamente después de regresar de Carmona. «Esta es tu casa», le había dicho.
llevándola por los pasillos de la mansión familiar que había sido restaurada con amor durante décadas. Siempre fue tu casa, solo que no lo sabías. La adaptación no había sido fácil al principio. Sofía había crecido en apartamentos pequeños, acostumbrada a la vida modesta que había compartido con Aurora. De repente, encontrarse en una propiedad de 300 hectáreas, con empleados que la trataban como a la heredera que técnicamente había sido abrumador. Pero Julián había sido paciente, gentil, permitiéndole encontrar su propio ritmo. No había presionado para que lo llamara papá, aunque el día que finalmente lo hizo, 3 meses después de mudarse, él había tenido que salir del comedor para que no la viera llorar de alegría. «Buenos días, papá», había dicho Sofía esa mañana, como si fuera lo más natural del mundo. Y desde ese momento, ambos habían sabido que realmente eran una familia. Ahora, en esta mañana, soleada de mayo, Sofía caminaba entre las vides, con un cuaderno en las manos, tomando notas sobre el progreso de la cosecha. Julián le había enseñado todo lo que sabía sobre viticultura, y ella había demostrado tener el mismo instinto natural para los vinos que había heredado de ambos padres. Las uvas de la parcela sur van a estar listas para la cosecha la próxima semana, le dijo a Julián cuando lo encontró en la bodega principal, probando muestras del vino del año anterior. Julián levantó la vista de las copas que tenía frente a él y sonrió. En los últimos meses había visto a Sofía florecer de maneras que lo llenaban de orgullo paternal. Ya no era la joven tímida y cautelosa que había conocido en Sevilla. Se había convertido en una mujer segura de sí misma, con opiniones firmes sobre el negocio y ideas innovadoras para expandir la marca. «¿Estás segura?», preguntó, sabiendo que su opinión era tan valiosa como la de cualquier enólogo con años de experiencia. «Completamente segura. El nivel de azúcar está perfecto, y si esperamos mucho más, vamos a perder la acidez que hace que nuestros vinos sean únicos». Julián asintió, confiando completamente en el juicio de su hija. «Entonces, organizaremos la cosecha para el lunes. ¿Quieres encargarte de coordinar con los trabajadores temporales?». Sofía sonrió emocionada por la responsabilidad. «Me encantaría». Era en momentos como estos que Julián sentía más intensamente la pérdida de Aurora. Ella habría estado tan orgullosa de ver a su hija convertirse en una parte tan integral del negocio familiar. Habría amado ver cómo Sofía había heredado no solo su pasión por los vinos, sino también su inteligencia práctica y su capacidad para conectar con las personas. «Papá», dijo Sofía interrumpiendo sus pensamientos, «hay algo que quiero proponerte». «¿Qué es?». «He estado pensando en mamá, en todo lo que sacrificó para mantenernos seguros, y creo que deberíamos hacer algo para honrar su memoria». Julián la miró con curiosidad. «¿Qué tienes en mente?». «Quiero crear una línea especial de vinos hechos exclusivamente por mujeres, para mujeres que han tenido que ser fuertes en circunstancias difíciles. Podríamos llamarla Aurora, y parte de las ganancias podrían ir a organizaciones que ayudan a madres solteras». Los ojos de Julián se llenaron de lágrimas. Era exactamente el tipo de proyecto que Aurora habría amado, exactamente la forma en que habría querido ser recordada. «Es una idea perfecta», dijo abrazando a su hija. «Hagámoslo». Durante las siguientes semanas, padre e hija trabajaron juntos desarrollando la línea Aurora. Contrataron a enólogas mujeres de toda España. Crearon etiquetas elegantes con el diseño del anillo de esmeraldas que había unido a la familia y desarrollaron una historia de marca que honraba el sacrificio y la fuerza de las madres en todas partes. Pero el proyecto también les dio la oportunidad de hablar más profundamente sobre Aurora, sobre los recuerdos que Julián había guardado durante 23 años y las historias que Sofía había crecido escuchando sin entender completamente su significado. «¿Sabes qué es lo que más extraño de tu madre?», le preguntó Julián una tarde, mientras revisaban las primeras muestras de la línea Aurora. «¿Qué?». Su risa.
Tenía esta risa que llenaba toda la habitación, que hacía que todos a su alrededor se sintieran felices solo por estar cerca de ella. Sofía sonrió. Yo recuerdo esa risa, especialmente cuando me contaba historias sobre los viñedos misteriosos, donde vivía un hombre que entendía el alma de las uvas. Te contaba historias sobre mí todo el tiempo. Nunca mencionaba tu nombre, pero ahora me doy cuenta de que todas sus historias favoritas eran sobre ti. El príncipe de los viñedos que podía crear magia líquida en botellas. El hombre que hablaba con las vides como si fueran viejas amigas. Julián se quedó en silencio, abrumado por la idea de que Aurora había mantenido viva su memoria a través de cuentos de hadas contados a su hija. ¿Sabes qué es lo que más extraño yo de ella?, preguntó Sofía. ¿Qué? La forma en que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Solía tener sueños terribles sobre hombres malvados que venían a llevársela, y ella siempre sabía exactamente qué decir para hacerme sentir segura nuevamente. Julián se dio cuenta de que incluso los sueños de Sofía habían sido afectados por las amenazas de Soler, por el miedo constante que Aurora había vivido durante años. «Nunca más vas a tener que preocuparte por hombres malvados», le dijo, firmemente. «Estás segura aquí conmigo. Esta es tu familia, este es tu hogar». Fue durante una de estas conversaciones que Sofía mencionó algo que cambió todo para Julián. «Papá, hay algo que encontré entre las cosas de mamá que no te he mostrado». «¿Qué es?». Sofía salió de la habitación y regresó con una pequeña caja de madera que Julián reconoció inmediatamente. Era la caja donde Aurora guardaba sus posesiones más preciadas cuando eran jóvenes. «Estaba en el fondo de su armario», explicó Sofía. «Nunca la había abierto porque tenía un candado, pero después de que encontramos la carta en el cementerio, pensé que tal vez Julián tomó la caja con manos temblorosas. Después de varios intentos, logró abrir el candado usando la fecha de nacimiento de Sofía como combinación. Dentro había fotos de su vida juntos que él pensó que se habían perdido para siempre. Aurora, embarazada, sonriendo hacia la cámara con una mano protectora sobre su vientre. Fotos de su boda, de sus primeros viñedos, de momentos felices que Julián había creído que solo existían en su memoria. Pero lo que más lo impactó fue encontrar un video en un USB antiguo. Cuando lo reprodujeron en la computadora de Sofía, apareció Aurora en pantalla, claramente grabado poco antes de su muerte. «Hola, mi amor», decía Aurora en el video con voz débil, pero llena de amor. «Si estás viendo esto, significa que mi plan funcionó y que has encontrado a nuestra hija hermosa». Julián se sentó pesadamente con Sofía a su lado. Ambos transfixados por la imagen de la mujer que había definido sus vidas de maneras tan diferentes, pero igual de profundas. «Julián, quiero que sepas que cada día de estos 23 años he pensado en ti. He pensado en la vida que estábamos construyendo juntos, en los hijos que planeábamos tener, en los vinos que íbamos a crear. No pasa un solo día sin que me pregunte cómo habría sido diferente todo si hubiéramos podido enfrentar juntos la amenaza de Soler». Aurora hizo una pausa, claramente luchando contra las lágrimas. «Pero también quiero que sepas que no me arrepiento de mi decisión. Mírate ahora, Julián. Mira lo que has construido. Mira el imperio que has creado, la vida que has vivido libre de amenazas y peligro. Y mira a nuestra hija. Mírala y dime que no valió la pena cada día de soledad, cada noche de extrañarte hasta que dolía respirar». Sofía estaba llorando silenciosamente, viendo por primera vez a su madre hablar directamente con su padre, viendo el amor que había definido su propia existencia. «Sofía, mi niña preciosa», continuó Aurora mirando directamente a la cámara. «Si estás viendo esto junto a tu padre, significa que finalmente conoces la verdad sobre quién eres. Eres hija del amor más puro que he conocido.
Eres hija de un hombre que habría dado su vida por protegerte y de una mujer que dio 23 años de su vida para asegurarse de que estuvieras segura. Aurora sonrió a través de sus lágrimas. Ahora son libres de amarse como padre e hija. Son libres de construir la familia que siempre quisimos ser. Son libres de crear vinos que cuenten la historia de nuestro amor, de crear un legado que honre todo lo que hemos pasado para llegar a este momento. El video terminó con Aurora enviando un beso hacia la cámara, susurrando: «Los amo a ambos más de lo que las palabras pueden expresar». Cuando la pantalla se puso negra, Julián y Sofía se abrazaron, llorando, sintiendo como si Aurora hubiera estado en la habitación con ellos, bendiciendo la familia que finalmente habían logrado formar. «Ella tenía razón», susurró Sofía. «Valió la pena. Todo el dolor, toda la separación, todo valió la pena para llegar a este momento». Julián asintió sosteniendo a su hija y sintiendo que por primera vez en 23 años su vida estaba completa. Tenía a su hija, tenía su negocio, tenía los recuerdos de Aurora restaurados en su lugar rightful en su corazón, y tenía la certeza de que el futuro que construirían juntos sería digno de todo lo que Aurora había sacrificado para hacerlo posible. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más historias como esta. 2 años después del lanzamiento de la línea Aurora, los viñedos Balbuena habían experimentado el crecimiento más significativo de su historia. La línea de vinos dedicada a honrar la memoria de Aurora no solo había sido un éxito comercial rotundo, sino que se había convertido en un símbolo de esperanza para mujeres en toda España y más allá. Las botellas, con la elegante etiqueta dorada que llevaba el diseño del anillo de esmeraldas, se vendían en los restaurantes más exclusivos de Europa, y la historia detrás de la marca había tocado corazones en todo el mundo. Sofía, ahora con 25 años, se había convertido en la directora creativa de la empresa. Una posición que había ganado no por ser la hija del dueño, sino por su visión innovadora y su comprensión intuitiva del mercado. Había propuesto expandir la línea Aurora para incluir no solo vinos, sino también experiencias, retiros de fin de semana para madres solteras en las bodegas, programas de mentoría para mujeres emprendedoras y una fundación que otorgaba becas educativas a hijas de madres trabajadoras. «Los números del trimestre son extraordinarios», le dijo Sofía a Julián mientras revisaban los reportes financieros en la oficina principal. Una habitación luminosa con ventanales que daban vista a los viñedos que se extendían hacia las montañas distantes. «Hemos superado todas nuestras proyecciones por el 2º año consecutivo». Julián sonrió observando a su hija mientras explicaba los gráficos y estadísticas con la pasión que había heredado tanto de él como de Aurora. En los últimos 2 años había visto a Sofía transformarse de una joven insegura que trabajaba como camarera para sobrevivir en una ejecutiva respetada que era invitada a hablar en conferencias internacionales sobre innovación en la industria vitivinícola. «Tu madre estaría tan orgullosa», murmuró Julián, una frase que había repetido cientos de veces, pero que nunca perdía su significado profundo. «Lo sé», respondió Sofía con una sonrisa que iluminó toda la habitación. «A veces siento como si ella estuviera aquí con nosotros, especialmente cuando estamos en los viñedos al atardecer. Es como si pudiera escuchar su risa en el viento». Era cierto. Ambos habían desarrollado la sensación de que Aurora seguía siendo parte de sus vidas, no como un fantasma que los perseguía, sino como una presencia amorosa que bendecía cada decisión importante que tomaban juntos. La puerta de la oficina se abrió y entró Carlos Jiménez, el director de marketing que habían contratado para manejar la expansión internacional de la marca.
Era un hombre joven, brillante, con ideas innovadoras sobre cómo posicionar productos de lujo en mercados emergentes. Julián, Sofía, tengo noticias extraordinarias, dijo Carlos, con una sonrisa que no podía contener. Acabo de colgar el teléfono con representantes del Club del Gourmet del Corte Inglés en Madrid. Quieren hacer de Aurora la línea exclusiva de vinos para su departamento de regalos de lujo. Sofía se levantó de un salto emocionada. ¿El Corte Inglés? ¿En serio? No solo eso, continuó Carlos, también han expresado interés en crear un evento especial alrededor de la historia de la marca. Quieren que Sofía vaya a Madrid para contar la historia de Aurora, la historia de cómo el amor verdadero puede trascender incluso la muerte. Julián sintió una mezcla de orgullo y emoción que lo abrumó. Hacía apenas 3 años, Sofía había estado sirviendo mesas en Sevilla sin saber siquiera quién era su padre. Ahora era una de las mujeres más respetadas en la industria vitivinícola española y su historia personal había inspirado a millones de personas. Hay más, añadió Carlos. La revista Decanter Magazine quiere hacer un artículo de portada sobre la familia Balbuena. Quieren llamarlo El Milagro de los Anillos, como el destino reunió a una familia perdida. Sofía miró a su padre con los ojos brillantes. ¿Qué opinas, papá? Estamos listos para que el mundo entero conozca nuestra historia. Julián consideró la pregunta seriamente. Durante años había sido un hombre privado, prefiriendo mantener su vida personal separada de sus negocios. Pero la historia de su familia era más que personal ahora. Se había convertido en una fuente de inspiración para otras familias que habían sido separadas por las circunstancias, otras personas que habían perdido la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Creo que tu madre habría querido que compartiéramos nuestra historia si podía ayudar a otras personas, dijo finalmente. Creo que habría querido que el mundo supiera que el amor verdadero siempre encuentra una manera de reunir a las familias, sin importar cuánto tiempo pase o qué obstáculos enfrenten. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Sofía viajó a Madrid para el evento en el Corte Inglés, donde contó la historia de Aurora a una audiencia de 300 personas que se quedaron en completo silencio durante toda su presentación. Cuando terminó, recibió una ovación de pie que duró 5 minutos y muchas personas se acercaron después para compartir sus propias historias de familias separadas y reunidas. El artículo de Decanter Magazine se publicó en diciembre con una foto de portada de Julián y Sofía, sosteniendo copas de vino Aurora en los viñedos con el sol poniéndose detrás de ellos. El artículo generó miles de cartas de lectores de todo el mundo, personas que habían sido tocadas por la historia y que querían compartir sus propias experiencias de pérdida, esperanza y reunión familiar. Pero fue durante la fiesta de Año Nuevo en las bodegas cuando sucedió algo que ninguno de los dos había esperado. Sofía había organizado una celebración íntima para empleados, amigos cercanos y algunas de las mujeres que habían participado en los programas de la Fundación Aurora. Era una noche perfecta, con las estrellas brillando sobre los viñedos y la música llenando el aire cálido del patio principal de la bodega. Julián estaba hablando con uno de sus enólogos más experimentados cuando notó que Sofía estaba conversando animadamente con un joven que no reconocía. Era alto, de cabello oscuro, con una sonrisa genuina y una forma de escuchar a Sofía que sugería interés real en lo que ella estaba diciendo. ¿Quién es ese joven?, le preguntó Julián a 1200. Carlos, quien estaba parado cerca. Ah, ese es Mateo Rojas, el nuevo enólogo que contratamos para la expansión de la línea Aurora. Es brillante. Se graduó summa cum laude de la Universidad de Burdeos y tiene ideas revolucionarias sobre fermentación orgánica. Julián
Observó cómo Mateo y Sofía reían juntos, cómo él la miraba con admiración y respeto, y sintió algo que no había experimentado antes, la sensación de que su hija estaba creciendo, de que estaba lista para comenzar su propia historia de amor. Durante los siguientes meses, Mateo se convirtió en una presencia constante en las bodegas y eventualmente en la vida de Sofía. Era inteligente, ambicioso, pero también gentil y respetuoso. Compartía la pasión de Sofía por los vinos y su dedicación a usar el negocio como una fuerza para el bien en el mundo. ¿Qué opinas de Mateo?, le preguntó Sofía a Julián una tarde mientras caminaban entre las vides. Julián sonrió. Creo que tu madre lo habría aprobado. Creo que habría visto en él lo mismo. ¿Qué veo yo? Un hombre que te ama por quien eres, no por lo que tienes. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Por la forma en que te mira. Es la misma forma en que yo miraba a tu madre. La misma forma en que ella me miraba a mí. Es la mirada del amor verdadero, Sofía, y después de todo lo que has pasado para llegar aquí, mereces nada menos que eso. Y fue en el tercer aniversario del lanzamiento de la línea Aurora que Mateo le propuso matrimonio a Sofía. Lo hizo en el mismo lugar donde Julián y Aurora habían intercambiado votos 30 años antes, en una pequeña capilla en las colinas que rodeaban las bodegas. Mateo había diseñado un anillo especial para la ocasión, una esmeralda perfecta rodeada de diamantes, inspirado en los anillos familiares, pero único en su propio diseño. «Es hermoso», susurró Sofía con lágrimas en los ojos, mientras Mateo se arrodillaba frente a ella al atardecer. «Sofía Balbuena», dijo Mateo solemnemente, «me harías el honor de convertirte en mi esposa, de construir una familia conmigo, de crear una historia de amor que sea digna de la tradición de amor verdadero que has heredado». «Sí», respondió Sofía sin dudarlo. «Sí, 1000 veces sí». Julián observó desde una distancia respetuosa con lágrimas corriendo por su rostro. En ese momento pudo sentir la presencia de Aurora más fuertemente que nunca, como si ella estuviera parada a su lado, observando a su hija comenzar el siguiente capítulo de su vida. «Lo logramos, mi amor», susurró hacia el cielo estrellado. «Nuestra hija encontró el amor verdadero tal como tú quisiste. Está segura, está feliz y está rodeada de amor». Una brisa suave sopló a través de los viñedos, llevando con ella el aroma de las uvas maduras y la promesa de cosechas futuras. Y en esa brisa, Julián podría haber jurado que escuchó la risa de Aurora, bendiciendo a la familia que finalmente había logrado estar completa. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más historias como esta. La boda se planificó para la siguiente primavera, en los viñedos, donde todo había comenzado. Sería una celebración no solo del amor entre Sofía y Mateo, sino también del legado de Aurora, del milagro de la familia reunida y de la promesa de que el amor verdadero siempre encuentra una manera de florecer, sin importar cuántas estaciones de oscuridad tenga que soportar. La mañana del 15 de mayo amaneció perfecta en 1900. Los viñedos Balbuena, como si el universo mismo hubiera conspirado para crear el día ideal para la boda de Sofía. El sol brillaba suavemente sobre los viñedos que se extendían hasta el horizonte. Una brisa ligera movía las hojas de las vides con un susurro musical, y el aroma de las flores silvestres que crecían entre las hileras de uvas llenaba el aire con una fragancia que parecía bendecir toda la propiedad. Julián se despertó antes del amanecer, como había hecho durante los últimos 30 años. Pero esta mañana era diferente. Hoy, su hija se casaría en el mismo lugar donde él había intercambiado votos con Aurora hacía 3 décadas.
Hoy cerraría un círculo que había comenzado con amor. Había sido interrumpido por la tragedia y ahora se completaba con esperanza y renovación. Se vistió cuidadosamente con el smoking que había mandado hacer especialmente para la ocasión. Un diseño clásico, pero elegante que Sofía había ayudado a elegir, mientras se ajustaba la corbata frente al espejo de su habitación. Julián tocó el anillo que llevaba en el dedo anular derecho, el mismo anillo que había llevado durante 24 años como símbolo de amor perdido y que ahora llevaba como símbolo de amor eterno y familia reunida. «Buenos días, mi amor», susurró hacia la foto de Aurora que mantenía en su mesita de noche. «Hoy nuestra hija se casa. Ojalá pudieras estar aquí para verla». Como si fuera una respuesta, una brisa suave entró por la ventana abierta, moviendo las cortinas de una manera que a Julián le pareció como un abrazo gentil. Mientras tanto, en la casa de huéspedes que habían convertido en su suite nupcial para la ocasión, Sofía se estaba preparando rodeada de las mujeres más importantes de su vida. Estaban ahí María Elena, la directora de la Fundación Aurora, que se había convertido en una mentora y amiga cercana. Carmen, su mejor amiga desde la universidad, que había volado desde Sevilla para estar presente, y Rosa Martínez, una de las primeras beneficiarias de los programas de la fundación que ahora trabajaba como coordinadora de eventos especiales en las bodegas. «Estás radiante», le dijo María Elena mientras ayudaba a Sofía con los últimos detalles de su vestido. Era una creación extraordinaria diseñada por una casa de modas española que había querido contribuir a la celebración. El vestido era de seda marfil, con detalles bordados a mano que representaban vides y uvas. Un homenaje sutil al legado familiar que había hecho posible este momento. Sofía se miró en el espejo, de cuerpo completo, y por un momento se quedó sin respiración. La mujer que la miraba desde el reflejo era completamente diferente de la joven insegura que había trabajado como camarera en Sevilla hace apenas 4 años. Sus ojos brillaban con confianza y felicidad. Su postura irradiaba la elegancia que había desarrollado como directora de una empresa internacional. Pero más importante que todo eso, su sonrisa mostraba la paz profunda de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. «¿Crees que mi madre estaría orgullosa?», preguntó Sofía en voz baja, ajustando el velo que había pertenecido a Aurora, el único objeto personal que había logrado conservar durante todos los años de esconderse. «Sofía», dijo Carmen tomando las manos de su amiga, «tu madre sacrificó 23 años de su vida para que tú pudieras tener este momento exacto. Por supuesto que estaría orgullosa. Estaría más que orgullosa, estaría extasiada». Rosa asintió con lágrimas en los ojos. «He visto a muchas novias durante mis años trabajando en eventos, pero nunca he visto a una que irradie tanta felicidad genuina. Se nota que este matrimonio no es solo una ceremonia, es la culminación de una historia de amor que comenzó antes de que tú nacieras». Mientras las mujeres terminaban de preparar a Sofía, los invitados comenzaron a llegar a los viñedos. Habían decidido mantener la ceremonia relativamente íntima, solo 200 personas. Pero esas 200 representaban las conexiones más importantes que la familia Balbuena había construido durante años. Estaban presentes distribuidores internacionales que habían trabajado con Julián durante décadas, enólogos famosos que respetaban profundamente el trabajo de la familia, periodistas especializados en vinos que habían seguido la historia de la línea Aurora desde sus inicios, y docenas de mujeres cuyas vidas habían sido tocadas por los programas de la Fundación Aurora. Pero tal vez los invitados más significativos eran las personas que representaban el pasado que había hecho posible este presente. Carlos Jiménez, el director de marketing que había ayudado a construir la marca internacional, estaba ahí con su familia. Doctora Elena Vázquez, la enóloga que había colaborado en los primeros vinos de la línea Aurora,
Había viajado desde Francia para estar presente y en la primera fila, en asientos de honor, estaban las tumbas simbólicas de todas las mujeres que habían inspirado la creación de la fundación, representadas por fotos y flores que sus familias habían enviado. La ceremonia se realizaría en una plataforma construida especialmente para la ocasión, elevada ligeramente sobre los viñedos para que todos los invitados pudieran ver claramente. El altar estaba decorado con arreglos florales que incluían las mismas flores silvestres que crecían naturalmente entre las vides, creando una sensación de que la celebración era una extensión orgánica del paisaje que la rodeaba. Mateo esperaba en el altar, vestido con un smoking tradicional, pero con un chaleco bordado que hacía juego con los detalles del vestido de Sofía. Se veía nervioso, pero radiante, hablando en voz baja con el oficiante mientras revisaba mentalmente los votos que había escrito y reescrito docenas de veces durante las últimas semanas. A las 5 de la tarde, exactamente, la música comenzó. No era la marcha nupcial tradicional, sino una pieza especialmente compuesta para la ocasión por un músico local. Una melodía que incorporaba sonidos naturales de los viñedos, el susurro del viento entre las hojas, el canto de los pájaros que anidaban en las vides, incluso el sonido sutil del vino fermentando en las barricas cercanas. Los invitados se pusieron de pie cuando Julián apareció en la entrada del pasillo, luciendo más orgulloso de lo que nadie lo había visto jamás. Caminó lentamente hacia el altar, saludando con la cabeza a los amigos y colegas que habían venido desde lugares lejanos para celebrar este momento con su familia. Cuando llegó al altar, Julián se volteó hacia la entrada y esperó junto con todos los demás la aparición de su hija. La música cambió, volviéndose más rica y emotiva, y Sofía apareció en la entrada del pasillo. Un murmullo de admiración recorrió la audiencia cuando la vieron, no solo por su belleza, sino por la gracia y confianza con la que se movía. Caminaba lentamente, saboreando cada paso, mirando a los rostros sonrientes de las personas que habían sido parte de su viaje hacia este momento. Pero cuando sus ojos encontraron los de Mateo, esperándola en el altar, todo lo demás desapareció. Solo existían ellos dos, conectados por un amor que se había desarrollado naturalmente, sin drama ni trauma. Un amor puro que había crecido en el suelo fértil de la seguridad y felicidad que Aurora había sacrificado tanto para crear. Julián tomó el brazo de su hija cuando ella llegó a donde él estaba y juntos caminaron los últimos metros hacia el altar. Era un momento que había soñado durante años, sin saber si alguna vez sucedería. Y ahora que estaba viviéndolo, se sentía más perfecto de lo que había imaginado. ¿Quién entrega a esta mujer en matrimonio?, preguntó el oficiante. Su madre y yo, respondió Julián, su voz clara, pero cargada de emoción. La entregamos con amor, con orgullo y con la bendición de todas las generaciones de nuestra familia que han creído en el poder del amor verdadero. Mateo tomó la mano de Sofía y Julián se sentó en la primera fila, sintiendo como si Aurora estuviera sentada a su lado, compartiendo este momento que habían soñado juntos, pero que solo él podía presenciar. La ceremonia fue hermosa, pero simple, enfocándose en los votos personales que Mateo y Sofía habían escrito el uno para el otro. Mateo habló de cómo Sofía había cambiado su entendimiento de lo que significaba el amor, como ella había demostrado que el amor verdadero no solo existía en cuentos de hadas, sino en la vida real, entre personas reales que elegían amarse cada día. Sofía habló de cómo Mateo había llegado a su vida en el momento perfecto, cuando finalmente había encontrado paz con su pasado y estaba lista para construir un futuro.
Habló de cómo él respetaba la memoria de su madre sin sentirse amenazado por ella, cómo había entendido que el amor que ella tenía por Aurora no disminuía el amor que tenía disponible para él. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Mateo le colocó a Sofía un anillo que había diseñado especialmente para ella, inspirado en los anillos familiares, pero único en su propia belleza. Sofía le puso a Mateo un anillo que llevaba una pequeña esmeralda, un guiño a la tradición familiar que ahora él se convertiría en parte de ella. «Por el poder que me ha sido conferido», dijo el oficiante, «y ante todos estos testigos que los aman, ahora los declaro marido y mujer. Mateo, puedes besar a tu esposa». El beso fue tierno, pero apasionado, y cuando se separaron, ambos tenían lágrimas de felicidad en los ojos. Los invitados estallaron en aplausos y vítores, pero por encima de todo el ruido, Julián podría haber jurado que escuchó algo más: la risa de Aurora, llevada por el viento que soplaba suavemente sobre los viñedos. La recepción se celebró en el patio principal de las bodegas, bajo las estrellas que comenzaron a aparecer mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Había música, baile y brindis que duraron hasta bien entrada la noche, pero el momento más emotivo llegó cuando Julián se levantó para dar su discurso como padre de la novia. Hace 4 años comenzó su voz, llevando claramente hasta el último rincón del patio. Mi hija se acercó a mí en un restaurante de Sevilla y me cambió la vida para siempre con una simple observación sobre un anillo. Esa noche descubrí que no había perdido a la mujer que amaba, sino que ella había encontrado una manera de regresar a mí a través de la hija hermosa que habíamos creado juntos. Hizo una pausa mirando directamente a Sofía y Mateo. «Aurora, si puedes escucharme, quiero que sepas que lo lograste. Nuestra hija se ha convertido en todo lo que soñamos que sería. Fuerte, inteligente, compasiva y ahora completamente amada por un hombre que la merece. El sacrificio que hiciste no fue en vano. El amor que protegiste durante 23 años ha florecido de maneras que nunca podrías haber imaginado». Levantó su copa hacia el cielo estrellado por Aurora, quien nos enseñó que el amor verdadero trasciende incluso la muerte. Por Sofía, quien nos enseñó que la familia siempre encuentra una manera de reunirse. Y por Mateo, quien nos enseñó que las mejores historias de amor son aquellas que honran el pasado mientras construyen el futuro. Todos los invitados se pusieron de pie y brindaron, y en ese momento una estrella fugaz cruzó el cielo directamente sobre el patio. Era imposible que fuera una coincidencia. Y todos los presentes sabían que Aurora había encontrado una manera de bendecir la celebración desde cualquier lugar donde estuviera ahora. La noche continuó con música y baile hasta las primeras horas de la mañana. Sofía y Mateo abrieron el baile con una canción que habían elegido juntos, una balada española sobre el amor que supera todas las dificultades. Después, Julián bailó con su hija, un momento que ambos habían esperado durante años sin saber si alguna vez sucedería. «Gracias, papá», susurró Sofía mientras bailaban lentamente bajo las estrellas, «por encontrarme, por amarme, por darme la familia que siempre quise tener». «Gracias a ti», respondió Julián, «por regresar a mi vida y hacerla completa nuevamente». Cuando la última canción terminó y los últimos invitados se fueron, la familia Balbuena se quedó sola en el patio, contemplando la belleza de lo que habían construido juntos. Mateo y Sofía se sentaron en un banco de madera bajo la vid más antigua de la propiedad, hablando en voz baja sobre los sueños que tenían para su futuro juntos. Julián se alejó discretamente para darles privacidad, pero antes de entrar a la casa se volteó para mirar una vez más la escena. Su hija y su nuevo
yerno comenzando su vida juntos en el lugar donde todo había comenzado, rodeados por los viñedos que representaban generaciones de amor, trabajo y dedicación. Lo logramos, Aurora, susurró hacia las estrellas. Nuestra familia está completa. Y en el viento que susurraba entre las vides, Julián estaba seguro de que podía escuchar la respuesta de Aurora. Lo sé, mi amor, lo sé. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más historias como esta. 3 años después de la boda que había marcado el renacimiento completo de la familia Balbuena, las bodegas se habían convertido en algo mucho más grande de lo que Julián jamás había soñado. No solo eran reconocidas internacionalmente por la calidad excepcional de sus vinos, sino que se habían transformado en un símbolo de esperanza y reunión familiar que inspiraba a personas de todo el mundo. Era una mañana dorada de septiembre, cuando Sofía caminaba lentamente entre las vides con una mano protectora sobre su vientre de 6 meses de embarazo. A los 28 años, se había convertido en la presidenta ejecutiva de los viñedos Balbuena, mientras que Mateo dirigía la innovación tecnológica que había llevado a la empresa a la vanguardia de la viticultura sostenible. Pero más importante que cualquier logro profesional, estaban a punto de traer al mundo a la 4ª generación de la familia. Un bebé que llevaría en 1900 sus venas la herencia de amor, sacrificio y determinación que había definido a sus antepasados. «¿Cómo te sientes hoy, pequeñito?», murmuró Sofía, acariciando suavemente su vientre mientras observaba a los trabajadores preparando la cosecha de otoño. «Tu bisabuela Aurora habría estado tan emocionada de conocerte». El bebé respondió con una patada fuerte, como si hubiera entendido la mención de su bisabuela. Y Sofía sonrió. Durante todo su embarazo, había sentido una conexión especial con Aurora, como si la presencia amorosa de su madre estuviera guiando cada momento de esta nueva vida que crecía dentro de ella. Desde el porche de la casa principal, Julián observaba a su hija con una mezcla de orgullo paternal y asombro que aún lo sorprendía después de todos estos años. A los 57 años se había convertido en un hombre completamente diferente del empresario solitario que había sido durante décadas. Su cabello, ahora completamente gris, le daba un aire distinguido, pero sus ojos brillaban con una vitalidad que había estado ausente durante los 23 años que había pasado, creyendo que había perdido a su familia para siempre. «Abuelo», dijo una voz pequeña pero firme detrás de él. Julián se volteó y sonrió al ver a Lucía, la hija de 3 años de Sofía y Mateo, corriendo hacia él con sus rizos dorados, brillando bajo el sol matutino. La pequeña había heredado los ojos inteligentes de Aurora y la determinación tranquila de Sofía, pero tenía una personalidad completamente propia que llenaba la casa de risa y energía todos los días. «Lucía, mi princesa», exclamó Julián, levantando a su nieta en brazos. «¿Qué aventuras tienes planeadas para hoy?» «Quiero ayudar a mamá con las uvas», declaró Lucía, con la seriedad de alguien que había tomado una decisión importante. «Papá dice que las uvas nos cuentan secretos si sabemos escuchar». Julián se rió, recordando conversaciones similares que había tenido con Sofía cuando era pequeña, y antes de eso, las conversaciones que había tenido con Aurora sobre el alma de los viñedos. Era extraordinario cómo ciertas tradiciones familiares se transmitían de generación en generación, incluso cuando las familias habían sido separadas por circunstancias imposibles. «Tu papá tiene razón», le dijo a Lucía mientras caminaban juntos hacia donde Sofía estaba inspeccionando las vides. «Pero para escuchar los secretos de las uvas, tienes que ser muy, muy paciente». «Yo soy paciente», insistió Lucía, aunque inmediatamente comenzó a correr hacia su madre, probando exactamente lo contrario.
Sofía se rió cuando vio a su hija aproximarse corriendo, seguida por Julián, que caminaba a un ritmo más tranquilo. «Buenos días, mi amor», le dijo a Lucía, arrodillándose con cuidado para recibir el abrazo entusiasta de la niña. «¿Lista para ayudarme a revisar las uvas?» «Sí, abuelo. Dice que las uvas tienen secretos. Tu abuelo es muy sabio», respondió Sofía mirando a su padre con cariño. «¿Sabes cuál es el secreto más importante que nos cuentan las uvas?» Lucía negó con la cabeza, sus ojos abiertos con curiosidad. «Nos cuentan que las mejores cosas de la vida requieren tiempo, paciencia y mucho amor, como esta familia, como el vino que hacemos aquí, como el bebé que va a nacer pronto». Lucía puso su pequeña mano sobre el vientre de su madre. «El bebé también va a hacer vinos, algún día si quiere», respondió Sofía. «Pero lo más importante es que va a ser parte de nuestra familia. Va a crecer conociendo todas las historias de amor que nos trajeron hasta aquí». Fue en ese momento que Mateo apareció desde la bodega principal, con una expresión de emoción apenas contenida en su rostro. «Sofía, tienen que ver esto», dijo sosteniendo un sobre elegante en sus manos. «¿Qué es?», preguntó Sofía, intrigada por la expresión de su esposo. «Una carta del rey de España», respondió Mateo, todavía procesando la realidad de lo que tenía en sus manos. Los viñedos Valbuena han sido seleccionados para recibir el Premio Real a la Excelencia Empresarial. Pero no solo por los vinos, sino por el impacto social de la Fundación Aurora. Julián se quedó sin palabras. El Premio Real era uno de los honores más prestigiosos que una empresa española podía recibir, otorgado solo a organizaciones que habían demostrado excelencia no solo en sus productos, sino en su contribución al bienestar de la sociedad. «Hay más», continuó Mateo. «Quieren que Sofía represente a la empresa en la ceremonia de entrega y han solicitado específicamente que cuente la historia de cómo la Fundación Aurora nació del amor de una madre que sacrificó todo por proteger a su familia». Sofía sintió lágrimas de emoción corriendo por sus mejillas. «Mamá estaría tan orgullosa», susurró. «Su historia va a ser contada en el Palacio Real. Va a inspirar a personas que ni siquiera sabemos que existen». Lucía, que había estado escuchando la conversación sin entender completamente su significado, levantó la mano. «¿Puedo ir al palacio también?». Todos se rieron y Mateo la levantó en brazos. «Por supuesto que puedes venir, princesa. Vas a conocer a un rey de verdad. ¿Es más importante que abuelo?», preguntó Lucía con toda seriedad. Julián se rió hasta que le dolió el estómago. «No, mi amor, nadie es más importante que la familia». Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos para la ceremonia real, pero también de reflexión sobre el increíble viaje que había llevado a la familia Valbuena desde aquella noche fatídica en el restaurante de Sevilla hasta este momento de 1901. Reconocimiento nacional. La Fundación Aurora había crecido hasta convertirse en una organización internacional que operaba en 12 países, proporcionando educación, mentoría y apoyo financiero a más de 5.000 mujeres y sus familias. Los programas incluían desde becas universitarias hasta capacitación en habilidades empresariales, desde apoyo psicológico para mujeres que habían enfrentado violencia doméstica hasta programas de vivienda para madres solteras. Pero más allá de los números y estadísticas, la Fundación había logrado algo aún más importante. Había demostrado que una historia personal de amor y sacrificio podía transformarse en una fuerza para el bien que tocara miles de vidas. Cada mujer que había sido ayudada por la Fundación llevaba consigo un pedazo de la historia de Aurora, convirtiendo su sacrificio en una inspiración multiplicada exponencialmente. El día de la ceremonia real llegó finalmente en diciembre. Sofía, ahora en su 8º mes de embarazo, se veía radiante en un vestido azul marino,
diseñado especialmente para la ocasión. Llevaba el anillo de Aurora en una cadena alrededor de su cuello, y Julián llevaba su anillo familiar, los dos símbolos de amor que habían reunido a su familia, finalmente luciendo juntos en el palacio real. Lucía, vestida como una princesa diminuta en un vestido rosa con zapatos que brillaban, sostenía firmemente la mano de su abuelo mientras caminaban por los pasillos ornamentados del palacio. Mateo, elegante en su smoking, mantenía un brazo protector alrededor de Sofía, asegurándose de que estuviera cómoda, a pesar de su embarazo avanzado. Cuando llegó el momento de recibir el premio, Sofía subió al estrado con la gracia que había desarrollado durante años de representar a la empresa en eventos internacionales, pero cuando comenzó a hablar, no era la ejecutiva profesional quien tomó la palabra, sino la hija que había encontrado a su padre perdido, la mujer que había crecido con historias de amor verdadero, la futura madre que estaba determinada a transmitir el legado de fortaleza familiar a la siguiente generación. Majestad, distinguidos invitados, comenzó Sofía, su voz clara y emocionada. Este premio no es mío, es de una mujer llamada Aurora Balbuena, quien hace 24 años tomó la decisión más difícil de su vida, fingir su propia muerte para proteger a la familia que amaba más que a su propia existencia. Contó la historia completa, el amor entre Julián y Aurora, las amenazas de Soler, el sacrificio heroico de una madre, los 23 años de separación y el milagro del reencuentro que había comenzado con una simple observación sobre un anillo en un restaurante de Sevilla. Mi madre me enseñó que el amor verdadero a veces requiere sacrificios que parecen imposibles, continuó Sofía, pero también me enseñó que esos sacrificios nunca son en vano si están hechos desde el amor puro. La Fundación Aurora existe porque una mujer creyó que proteger a su familia era más importante que cualquier cosa, incluyendo su propia felicidad. Cuando terminó su discurso, no había un ojo seco en todo el salón real. El rey mismo se acercó a Sofía después de la ceremonia para felicitarla personalmente, diciéndole que en todos sus años otorgando premios, nunca había escuchado una historia que lo conmoviera más profundamente. Esa noche, en el hotel de lujo donde se hospedaba la familia, Sofía comenzó a sentir las primeras contracciones. Mateo inmediatamente organizó el traslado al mejor hospital de 1960. Madrid, y pocas horas después, rodeada por su familia completa, Sofía dio a luz a un niño perfecto. ¿Cómo vamos a llamarlo?, preguntó Mateo, sosteniendo a su hijo recién nacido con manos temblorosas de emoción. Sofía miró a su padre, quien tenía lágrimas corriendo por su rostro mientras observaba a su segundo nieto. Julián Aurora Balbuena Rojas, dijo sin dudarlo, para que lleve los nombres de las dos personas que más amo en este mundo. Julián se acercó para conocer a su nieto, y cuando el bebé abrió los ojos por primera vez, Julián habría jurado que vio un destello de reconocimiento, como si el alma de Aurora estuviera de alguna manera presente en esa pequeña vida nueva. «Hola, pequeño Julián», susurró. «Bienvenido a una familia que te ha estado esperando durante generaciones». Lucía, que había estado esperando pacientemente su turno, se acercó a la cama para conocer a su hermano menor. «¿Él también va a hacer vinos?», preguntó con la seriedad de una niña de 3 años. «Algún día», respondió Sofía, «pero primero va a crecer escuchando todas las historias de nuestra familia. Va a aprender sobre el amor que lo trajo hasta aquí. Si te ha gustado la historia que te hemos presentado hoy, no olvides dejar tu like, comentar qué te ha parecido y suscribirte al canal El Contador de Emociones. Publicamos historias emocionantes todos los días».